Hola, te doy la bienvenida a Marketing Online para la Música. Estamos en Subterfuge Radio, soy Esther Checa y esto es un espacio para dar a conocer cómo construir y rentabilizar el ecosistema digital de un artista. Hola, arrancamos 2022 y continuamos con nuestra propuesta de construcción del ecosistema digital para el artista. Y hoy vamos a ver qué papel juega la prensa dentro de la estrategia de marketing. Para abordar este episodio, hoy contamos con Fran Domingo y Daniel Rodríguez, fundadores de la agencia Expansive Comunicación. Expansive es una agencia especializada en la difusión, el desarrollo y la comunicación de proyectos musicales y culturales. Trabajan con clientes de la talla de Sonar Lisboa y con promotores de conciertos de artistas de diversos estilos como Malú, Anuel, Bad Bunny o Camilo. Ambos llevan más de 15 años en la industria musical y cultural y también son fundadores de la agencia de management y booking Notorize. Como parte de su trayectoria en la industria, Fran ha liderado el área de prensa de Space Ibiza durante varios años y actualmente también dirige Soundgate Records, un sello y promotora especializada en sonidos electrónicos. Daniel lanzó una tienda de vinilos online con 21 años y ha sido propietario de un sello discográfico con más de 100 referencias. Y desde 2018 también está embarcado en el nuevo proyecto discográfico que se llama Música Cavernícola, con el que promueve eventos y dirige un programa de radio. Así que con este currículum que tenéis se puede decir que nacisteis para dedicaros a estar dentro de la industria musical sí o sí. Muchas gracias a los dos por arrancar el 2022 con nosotros. Muchas gracias por estar conectados desde Málaga. Nosotros aquí en Madrid nos encantaría que estuvieseis aquí, pero bueno, no va a ser posible. Así que muchas gracias por el tiempo que nos vais a dedicar. Muchas gracias, Esther, y también a todo el equipo de Subterfuge Radio. Un placer estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias a los dos y antes de entrar de lleno en la importancia que tiene la parte de una estrategia de prensa para el artista, sí me gustaría, Dani, que nos contases un poco en qué estado se encuentra la prensa musical en España en estos momentos. Bueno, la prensa musical en España se encuentra un poco también como el sector, ¿no? Digamos que el sector ha sido uno de los más afectados por el COVID y la prensa pues no se ha librado de esto, ¿no? Uno de las situaciones que ha sucedido es que hay muchos medios que han reducido mucho su plantilla, en algunos casos incluso de medios pequeños pues se ha quedado prácticamente solo el director adelante del medio y en otros casos peores pues han desaparecido medios tan importantes como por ejemplo Club in Spain, que era el portal de referencia de música electrónica en España con más de 20 años de historia y ha desaparecido. Y bueno, es una pena, ¿no?, que haya sucedido situaciones de este tipo, pero bueno, creemos que la situación de la prensa musical en España viene también dada ya desde hace un tiempo, no solamente por el COVID, ¿no? También hay una serie de cosas que han afectado, como puede ser que las redes sociales han cambiado un poco la manera de consumir los contenidos. Digamos que ha perdido visibilidad algunos medios, los medios pequeños y los blogs han perdido visibilidad. Y por otra parte también la gente busca esos contenidos de otra manera, ¿no? Muchos de estos medios antes eran como prescriptores de música, ¿no? Como daban recomendaciones, hacían listas, hacían reviews de música. Digamos que la gente ahora busca mucho este tipo de contenido más en plataformas como Spotify o en canales de YouTube en los que se dan novedades de música. Entonces los medios han ido perdiendo un poco peso en estos últimos años. Esto se traduce en que actualmente es más difícil conseguir que haya contenidos en medios cuando hacemos una campaña, conseguir sobre todo contenidos de manera orgánica. O sea, ahora hay los medios que quedan intentan subsistir pidiendo que les pagues por hacer contenidos, etcétera, ¿no? Por otro lado, esos contenidos que se sacan son más fugaces, como decíamos antes, porque las redes sociales van muy rápido, hay mucho contenido, entonces los contenidos se pierden rápidamente. La conclusión que te puedo dar yo con respecto a nosotros, a las agencias de comunicación de esta situación, es que ahora es mucho más importante comunicar con imagen y con vídeo, con materiales que sean interesantes para redes sociales y que de esta manera las notas de prensa no se pierdan simplemente en texto y ya está, sino que también haya un contenido que se pueda ver en estas redes sociales. Totalmente de acuerdo.
Pese a esta transformación y el cambio de preferencias que está habiendo, Fran, ¿por qué es importante incluir la prensa dentro de un plan de comunicación y marketing? Bueno, sobre todo es importante para tener el control de la reputación del artista en los medios de comunicación, que no quede como algo para el azar. Y además el artista debe ser quien construya ese mensaje que se va a comunicar. Una vez que se comunica ese mensaje, gracias a la prensa se consiguen contenidos de calidad, como pueden ser noticias, premiers, entrevistas, que a su vez ese contenido sirve de apoyo para todo el equipo que trabaja con el artista. Para un manager es muy útil tener esa entrevista para luego enseñársela a los promotores o también para la gente de Booking, ¿no? Tener un buen clipping de prensa que apoye, ¿no? Y que le dé reputación. A su vez, al hacer todo este trabajo, se crea la huella digital. En cuanto cualquier persona busca el nombre del artista en Google, va a encontrar resultados y esto es súper importante, ¿no? Tiene que aparecer, tiene que existir en un sitio tan importante como Internet. Luego, existen algunos casos particulares donde la prensa es muy importante, que a nosotros como agencia nos ha pasado. Y pongo el ejemplo de un artista con el que trabajábamos haciendo management, que es Pablo Fierro, que necesitaba un visado para un tour en Estados Unidos. Y uno de los requisitos de ese visado era precisamente tener un clipping de prensa fuerte, ¿no? O sea, referencias en medios importantes. Gracias al trabajo que hicimos con él durante tiempo, ese clipping estaba ahí y pudo conseguir su visado. Pero nos dimos cuenta de que aparte de, ¿no? También hay muchas cosas que hay que hacer sí o sí si se quieren conseguir ciertos objetivos como un visado. Luego, por otro lado, también es importante, por ejemplo, para salir en destacados en tiendas en plataformas como streaming de Spotify o como tiendas de música digital como Beatport o Tracksource, ¿no? Esas tiendas o esas plataformas te piden un clipping de prensa también para saber que el lanzamiento tiene una relevancia suficiente como para ser destacado. Otra cosa que incluiremos también es la gestión de crisis. Es importante tener siempre muy en cuenta la prensa dentro del plan de comunicación por si surge un imprevisto, como por ejemplo un escándalo de un artista o una cancelación de un evento importante y hay que hacer un comunicado, o si el artista tiene acusaciones de algún tipo y hay que aclararlas, ¿no? Esto sería un poco un resumen de por qué es importante tener siempre ahí la prensa presente en la comunicación y el marketing. Dani, con respecto a los puntos macro que está dando Fran sobre por qué es importante tener esta campaña de prensa, ¿qué valor tiene una nota de prensa para el artista en concreto? Bueno, pues el principal valor de la nota de prensa va a ser comunicar una noticia importante a los medios. Digamos que esa es la base de todo. Esa nota de prensa, además, va a marcar los tiempos de la campaña, los hitos más importantes, digamos, lo que va a suceder en esa campaña. En el caso, por ejemplo, de un lanzamiento de un disco, pues te va a decir en qué fechas van a salir los singles, en qué fechas va a salir el lanzamiento completo, el álbum, en este caso. Además, nos permite a nosotros definir el objetivo y construir el concepto, sobre todo, el concepto que hay detrás de esta nota de prensa y detrás del artista. Incluso también con el contenido audiovisual que lo acompaña, que también va a llevar ese concepto, ¿no? Y una cosa importante también que nos agrega las notas de prensa es que podemos dar información extra sobre el artista. Puede ser fechas de una gira, pueden ser otras novedades, proyectos futuros, etcétera. Con respecto a la parte del valor que tiene una nota de prensa para el artista, queda claro. El siguiente punto, Frank, ¿cuándo el artista debería de enviar esta nota de prensa? Bueno, sobre todo creo que hay que hacer un ejercicio de análisis, ¿no? Y ver si esa comunicación que queremos hacer es lo suficientemente importante como para que sea noticiable. Siempre tenemos que ponernos en el papel del periodista que recibe esa nota de prensa y pensar si la va a valorar como algo realmente importante, ¿no? Esto es algo que ese ejercicio hay que hacerlo siempre. Luego, ¿cuándo es bueno enviar una nota de prensa? Pues cuando haya que anunciar eso que es noticiable, es decir, lanzamientos discográficos, ya sea un single, un álbum, un remix, una remezcla con algún otro artista, una colaboración. También se puede hacer una nota de prensa cuando hay algún tipo de asociación profesional o de patrocinio, ¿no? Que el artista, por ejemplo, esté involucrado en alguna acción social, si alguna marca la ha patrocinado. Y también, como comentaba antes, si existiera algún caso de crisis, también habría que enviar una nota de prensa para aclarar polémicas o malos entendidos. Entendiendo que cada nota de prensa puede comunicar diferentes aspectos, que es lo último que estabas comentando, Fran, ¿qué tiene que tener una nota de prensa
para que consiga el objetivo que está buscando, Dani? Pues principalmente la información tiene que ser honesta, veraz y, como decía Fran, interesante para los medios. Pero ya te digo que es muy importante que ese enfoque que se le da a la nota de prensa sea realmente informativo, sea desde un punto de vista periodístico. Hay algunas notas de prensa que pueden pecar en un momento dado de tener un lenguaje más publicitario, y esto puede echar atrás a los medios. Pueden verlo más eso como un anuncio publicitario que como una información veraz de un artista. Oye, tras el lanzamiento de una nota de prensa, entonces, ¿qué deberíamos de hacer para saber si se están consiguiendo los objetivos? Dani. Pues esto va a depender un poco del tipo de herramientas que se estén utilizando para el lanzamiento. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos una herramienta que se llama MailChimp. Hay otras parecidas en el mercado. Entonces, estas herramientas ya directamente dan muchos datos de estadísticas, dan datos de aperturas, de clics que han hecho la gente, que han hecho los periodistas en los enlaces. Esto ya te va a dar una visión de si realmente la nota de prensa está cumpliendo objetivos. Por otra parte, esto es indispensable en cualquier campaña, hacer un clipping, revisar todas las publicaciones que se están llevando a cabo de esta nota de prensa, que bueno, lo podemos hacer apoyándonos en Google, en las redes sociales, entrando directamente en los medios de comunicación a ver si lo están publicando, etcétera. Y por supuesto, para cumplir los objetivos no es simplemente hacer un seguimiento de todo esto, también hay que tomar una actitud activa ante todo esto, y es contactar directamente con los medios, ya sea por correo, ya sea por teléfono, para asegurarte de que están recibiendo la información, de que le están dando la importancia que tiene. Digamos que está muy bien tener un elevator pitch ahí para decirle al medio rápidamente cuáles son las claves de la campaña y por qué le interesa esta campaña. Y digamos que con esto ya aumentaríamos los resultados para llegar a los objetivos. Aparte de esto que estás comentando, Dani, Fran, ¿qué otro tipo de acciones podemos llevar a cabo para conseguir estos resultados? ¿Cómo reforzamos todo el trabajo previo que estaba marcando Dani? Pues a nosotros en Expansive nos gusta mucho sentarnos, hacer un brainstorming y usar la creatividad como herramienta, ¿no? Sobre todo porque cuando hacemos ese refuerzo con la nota de prensa, estamos taladrando al periodista con un mismo mensaje. Pero nosotros intentamos darle la vuelta, intentamos buscar contenidos o ángulos diferenciadores que sean atractivos para esos medios, si no lo ha sido la noticia en sí. Entonces, te pongo algunos ejemplos. Podemos pensar en contenido que ayude a posicionar al artista, que lo ayude a posicionar con respecto a otros artistas que estén a más nivel que él. Esto lo hacemos, por ejemplo, con listados de, un ejemplo, los mejores discos de enero o cosas similares. También nos gusta mucho explotar los valores del artista, explotar su storytelling. Algunos contenidos que hemos conseguido cerrar con medios tienen que ver con consejos o aportaciones que hace el artista sobre cómo mejorar, por ejemplo, el ocio nocturno, ¿no? En vez de hacerle preguntas sobre su carrera musical, le hacemos preguntas sobre temas sociales. O, por ejemplo, que otro artista nos hable sobre su ciudad, sobre los encantos de su ciudad, ya no solo musicalmente hablando, sino también de a qué restaurantes le gusta ir o qué actividades le gusta hacer, si le gusta ir a la playa, que nos enseñe sus rincones favoritos. Luego, si por ejemplo el artista es un amante de las zapatillas, pues podemos hablar con un medio de lifestyle o de moda e intentar cerrar un contenido que tenga que ver con ese gusto suyo, ¿no? Intentar destacar, pues mira, vamos a hacer un artículo de las 5 zapatillas que más le gustan a fulanito, ¿no? Por ejemplo. O también, si el artista en este caso es un crack en temas de producción o queremos destacar algo relativo a su técnica o a su musicalidad, pues podemos hacer también dirigirnos a medios más especializados de temas de producción o de enseñanza de temas musicales y proponer, pues incluso también contenidos relacionados con las redes, una pequeña masterclass sobre composición, una pequeña masterclass sobre arreglos, cosas así, ¿no? El objetivo de todo esto, en resumen, es ofrecerle contenidos a los medios que sean distintos a la noticia que va en relación a la nota de prensa, ¿no? Normalmente los medios suelen o publicar una noticia o publicar una reseña o cerrar una entrevista. Nosotros siempre queremos ir más allá, crear ese contenido que también para el usuario sea llamativo y haga que puedan conocer un poco más en profundidad a ese artista.
Aquí, Fran, ¿cómo podríamos ampliar el mensaje de una campaña de prensa? Porque lo comentáis al principio, se han transformado los medios, la forma en la que los usuarios consumen la información también de los artistas. ¿Cómo trabajaríais una parte de amplificación para que esa campaña de prensa, bueno, pues llegue a tener un impacto mayor? Pues si hemos hecho todo lo que hemos estado hablando Dani y yo hasta ahora, si hemos explotado todas las posibilidades en cuanto a contenido, ¿no? Si hemos ya cerrado premiers, reseñas, noticias, entrevistas, podcasts, hemos hecho una campaña brutal y aún así queremos llegar a más gente, aquí una de las claves es cerrar acuerdos de pago con los medios de comunicación. Al final, todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene mucho que ver con el contenido orgánico, pero se puede ir más allá si llegamos a acuerdos con los medios donde se haga una estrategia en el tiempo con diferentes contenidos editoriales. Aparte de ese contenido editorial, también puede entrar en juego para ganar muchísima más difusión el marketing online, ¿no? El marketing online, las campañas de pago en redes sociales nos sirven de apoyo para amplificar ese mensaje, para llegar a más gente y mucho mejor para segmentar a los públicos que realmente queremos que lleguen. Eso además lo podemos hacer tanto desde los canales del artista como, en el caso de que nos lo permitan, desde los canales de los medios de comunicación. Uh-huh. Aquí, Dani, ¿qué ejemplos tenéis en mente que os hayan gustado y que ejemplifiquen un poco todo esto que estamos comentando? Pues te voy a dar un ejemplo de una campaña que se sale un poco de lo habitual. Y viene además, esta salida de lo habitual viene un poco con la situación COVID, ¿no? Que tuvimos en el último año y pico. En este caso sería una campaña con Ana Tur, que es una clienta nuestra, una DJ de Ibiza. Ella, para intentar mantenerse activa durante estos meses en los que no se podía ir a pinchar a clubs ni a festivales ni sitios así, estuvo haciendo unos streamings en directo en los que ella pinchaba desde sitios pues bastante especiales, ¿no? Hizo un streaming desde un monte en Ibiza con unas vistas increíbles, hizo un streaming desde una playa de Formentera. Esto como contenido para sus redes ya de por sí pues era interesante y era potente, ¿no? Pero nosotros le dimos una vuelta, lo convertimos en una campaña también de comunicación en cuanto a que por una parte llegamos a acuerdos con buenos partners a nivel medios, o sea, llegamos a acuerdos con medios importantes, internacionales, que compartían el streaming en tiempo real, hacían un cross-post. De esta manera amplificaban muchísimo el alcance de ese post. Es un post en el que se van sumando todas las visualizaciones, tanto que vienen directamente del perfil de Ana como las que venían de todos estos medios, ¿no? Luego, por otra parte, como ha estado comentando Fran, hay algunos de estos medios que permiten después hacer campañas de pago en sus redes sociales. Entonces, aquí hacíamos otro añadido más a la campaña y es que una vez que se ha amplificado el mensaje en todos esos medios, luego le metíamos campañas de pago en esas redes sociales, segmentado a esos públicos y digamos que la gente, los lectores de estos medios o las personas que siguen estas redes sociales van a recibir ese streaming de Ana, pero lo van a recibir desde el medio. Le van a dar, digamos, un poco como más de credibilidad o van a considerarlo que el propio medio pues ha decidido sacar ese streaming y va a tener como... Es un medio con reputación, ¿no? Digamos, entonces al artista la posiciona. De hecho, a Ana, este tipo de estrategia que hicimos con 3 streaming diferentes, la sirvió mucho para posicionarse durante esos meses en los que no había actividad prácticamente, no había actuaciones, no había nada. Y cuando se reactivó todo y empezó a haber otra vez festivales y clubs en el verano pasado, pues ella ya estaba posicionada en una situación un poco como de ventaja con respecto al resto de artistas que a lo mejor no habían hecho nada durante ese tiempo. Uh-huh. Fran, este ejemplo que pone Dani de Ana Tur está fenomenal. ¿Tienes en mente otro que os haya gustado o en el que hayáis trabajado directamente? Pues sí, hay otro ejemplo que me gusta mucho y que también tiene mucho que ver con la creatividad, que es sobre el artista Boris Brejcha. Boris Brejcha es un DJ alemán que es conocido porque lleva una máscara muy, muy particular. Nosotros le representamos en España a través de nuestra agencia Notorize y hace unos meses se le ocurrió la brillante idea, esto es cosa suya, no es cosa nuestra, hay que dejarlo claro, no, ahí no tenemos que ver. Se le ocurrió la brillante idea de, bueno, él, voy a poner antecedentes, él ha conseguido fidelizar mucho a sus fans a través de Instagram, ¿no? Comparte muchas stories, cuenta su vida, les pide opinión, pero en este caso fue muy especial porque lo que hizo fue crear un tema desde cero con sus fans. ¿Cómo hizo esto? Subía stories desde el estudio compartiendo diferentes opciones, ¿no? Diferentes sintetizadores, diferentes líneas percusivas, diferentes, y le pedía a la gente que seleccionara cuál es la que más le gustaba. Entonces, pues la que salían ganando era la que incluía en el tema. Esto fue tanto
que incluso le llegó a pedir a la gente que le enviara vocales para incluir en la canción. Y luego la gente también las votó. O sea, que los propios fans enviaban las voces y entre ellos lo votaban, ¿no? Entonces, esto al final, imagínate, tenía todo el mundo pendiente de sus redes sociales y todo el mundo se sentía partícipe de su propia carrera musical, ¿no? O sea, era algo grandioso. Una vez que este tema salió a la venta, que por cierto la portada también tiene que ver porque se hizo con caras de toda la gente que participó, se hizo una campaña de prensa. Entonces, imagínate, ¿no? Qué maravilla empezar desde las redes sociales, desde cero, fidelizando a toda tu gente, a todos tus fans, haciéndoles partícipes y luego comunicar esto al mundo, ¿no? Vaya, me parece una idea genial. Muy buen ejemplo, Fran, el que acabas de comentar. De hecho, me está gustando mucho cómo lo estáis comentando, la forma de plantear las estrategias de prensa, porque al final nos estamos dando cuenta que una estrategia de prensa no es un elemento vertical dentro de la estrategia digital que puede llevar el artista. Vemos que prensa se tiene que apoyar de otros canales y nos estáis contando cómo el hecho de lanzar una nota de prensa y verse impulsado o amplificado por una estrategia de medios pagados, pues lógicamente va a permitir llegar a un público o tener una visibilidad mucho mayor, o la importancia de lanzar una nota de prensa y que esta, pues recale en buscadores y que luego los usuarios que puedan estar buscando pueden encontrar el contenido, con lo cual esto me lleva, pues a la importancia que estamos o hemos ido trabajando en cada uno de los episodios del programa, tanto en el episodio de buscadores o en el episodio de medios pagados, que al final vemos que no son compartimentos estancos todas estas estrategias y que es muy importante, pues buscar la conexión entre ellas. Así que me gusta mucho cómo lo estáis planteando porque ayuda a conectar otros episodios que hemos ido trabajando durante meses pasados. Para cerrar y un poco en función de lo que habéis estado contando, ¿qué aspectos tiene que tener en cuenta el artista a la hora de hacer una campaña de prensa? Habéis dado muchos tips, aspectos que sí o sí se tienen que tener en cuenta, pero si tuviésemos que resumirlos, Dani, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, en primer lugar, hay que definir muy bien el mensaje que se quiere comunicar. O sea, hay que tener clarísimo qué es lo que vamos a comunicar en esta campaña de prensa y a quién vamos a dirigir ese mensaje, es decir, el público objetivo que va a recibir el mensaje. Luego, por otra parte, como comentábamos antes, es muy importante apoyar esta nota de prensa o esta campaña con material audiovisual de calidad. Como decíamos antes, fotos, vídeos, este tipo de material que va a hacer que podamos estar presentes en las redes sociales y que tenga más alcance la campaña. Como decíamos antes, esto va a ser imprescindible para conseguir visibilidad. ¿Y Fran, añadirías algo más? Sí, continuaría con una cosa muy importante que es el plan de medios. Y esto tiene mucho que ver con el mensaje y con los públicos objetivos. Al final tenemos que sentarnos a pensar qué tipo de medios de comunicación van a llegar a esos públicos objetivos, ¿no? A los que queremos comunicar. Entonces hay que hacer un plan de medios desde los medios locales hasta los nacionales e internacionales y también diferenciando entre medios musicales, medios informativos. Si queremos hacer lo que comentábamos de contenidos diferentes o especiales, pues buscar a lo mejor medios de lifestyle, incluso medios deportivos, del motor, eso ya depende un poco de la estrategia, pero eso, tener claro y tener sobre papel ese plan de medios para poder hacer un buen trabajo. Uh-huh. Luego, aparte de eso, que también lo he comentado antes, muy importante tener en mente una partida para invertir en campañas, ya sea con acuerdos con los medios para hacer una estrategia más sólida y en el tiempo, que no sea simplemente una publicación orgánica puntual, y luego también tener otro presupuesto para marketing digital, para poder darle un poquito de empujón a esos contenidos y que llegue mucha más gente. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias, Dani, por dedicarnos vuestro tiempo a un capítulo que era muy necesario, la parte de cómo incorporamos la estrategia de prensa, porque no deja de ser, como comentaba antes, un hilo conector con el resto de las estrategias que tiene que tener en cuenta el artista dentro de la construcción de su ecosistema digital, y agradeceros el haber sido tan prácticos a la hora de exponer aspectos que se necesitan y ejemplos que han funcionado y que están funcionando en la industria. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Esther. Ha sido un placer estar contigo y con todo el equipo. Aprovecho para mandar un saludo a la gente que trabaja con nosotros en Expansive, que tenemos un equipazo, la verdad. La gente que trabaja con nosotros en Notorize, a nuestros clientes, por supuesto, y espero que volvamos a hablar pronto.
Hemos estado muy a gusto, Esther, nos ha encantado estar aquí en Subterfuge con vosotros y encantado de repetir cuando queráis. Pues nada, muchísimos éxitos. Nos escuchamos en la próxima entrega. Mientras tanto, puedes escribirnos a radio@subterfuge.com para contarnos qué te ha parecido este episodio, si te gustaría saber sobre algún tema de marketing digital en concreto o contarnos lo que te está funcionando a ti en digital y que puede servir de inspiración a otros artistas.